Hola chicos, vamos a desarrollar en este video el tema partida doble y libro diario. Antes de comenzar con el tema, debo recordarles que es muy importante que en este punto tengan bien aprendido el tema anterior, todo lo que vimos cuentas, porque con las cuentas, con el tema anterior, les va a ser mucho más fácil poder comprender esta parte. De lo contrario, se les va a hacer un poco más complicado y si están flojos en el tema de las cuentas, les recomiendo que lo vuelvan a estudiar porque si no, esto, les repito, se va a hacer bastante complicado de comprender. Bien, el tema de partida doble que vamos a desarrollar ahora, este sistema fue creado por quien aparece a la izquierda de la pantalla, que es el fraile Luca Pacioli. Y nos va a llevar a una igualdad patrimonial. Y aparecen dos conceptos que son los que están a la derecha de la pantalla, que ya vamos a desarrollar, que es el debe y el haber. Si se fijan, es una balanza. Bueno, lo que vamos a hacer es mantener el equilibrio, la igualdad entre estas dos palabras. El concepto de partida doble nos indica que es un método que está basado en la igualdad patrimonial, que se utiliza para las variaciones que se producen en el patrimonio de una empresa que vienen a consecuencia de la actividad que realiza la empresa. Retomando el concepto de patrimonio, recordarán que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona u organización. ¿En qué consiste este método? Consiste en hacer anotaciones, como su nombre lo indica, por partida doble, anotaciones de las operaciones que suceden a diario, y para ello se hacen dos anotaciones, una en cada cuenta que se utiliza para registrar los movimientos que acontecen diariamente. Entonces vamos a tener una anotación con débito y una anotación con crédito. ¿Cuáles son las reglas de la partida doble? Este método tiene 4 reglas y las vamos a ir viendo reflejadas en el ejemplo que he puesto abajo. Fíjense que abajo hay un ejemplo que dice mercaderías 100 pesos a caja 100 pesos en la columna del haber. Esto se lee así. La primera regla de la partida doble es que en cada anotación no hay una cuenta deudora que no tenga su correspondiente cuenta acreedora. ¿Qué significa? Que la cuenta mercaderías, que sabemos que es patrimonial del activo y tiene saldo deudor, en este caso tiene como contrapartida la cuenta caja, que está ubicada del lado del haber. En este caso, caja, que también es patrimonial del activo y tiene saldo deudor, está acreedora porque ha sido una compra que se ha hecho en efectivo. La segunda regla dice, el total de las cantidades debitadas debe ser igual a las acreditadas para mantener la igualdad patrimonial. En el ejemplo, mercaderías tiene 100 pesos en el debe y caja tiene exactamente 100 pesos en el haber. La tercera regla dice, la misma cuenta debe ser utilizada tanto para las entradas como para las salidas de un mismo concepto. En este caso tenemos un solo concepto que es una compra, pero siempre todo lo que entra por una cuenta sale por la misma cuenta. Y la cuarta regla dice, si se hizo la entrada de un concepto por un determinado valor, su salida se produce por ese mismo valor. En este caso ha sido 100 pesos. ¿Sí? Las 4 reglas de la partida doble las tienen que tener muy presentes permanentemente. Ahora veamos. El libro diario. El libro diario es un registro contable. Es lo que vamos a nosotros a aprender a utilizar en este año. Este libro
es muy importante porque en él se anotan en forma diaria y cronológicamente. Cronológicamente quiere decir a medida que van sucediendo. Si yo tengo una operación el día 3 del mes y otra el 7 del mes, yo no puedo anotar primero la que sucedió el 7 y después la que sucedió el día 3. ¿Sí? Cronológicamente, tiene que ser a medida que van sucediendo. Entonces, este libro se anota en forma diaria y cronológicamente cada una de las operaciones que realiza la empresa. Esas anotaciones que vamos a aprender a hacer se llaman asientos contables, y cumplen con los principios de la partida doble, que son los que acabamos de ver. Como pueden ver, este libro diario tiene 5 columnas. En la primera vamos a colocar la fecha que tiene el asiento que vamos a hacer, o la referencia. La clasificación en la segunda columna, ahí vamos a poner si es activo y aumenta, activo y disminuye, si es pasivo, aumenta, o pasivo, disminuye, y así con la clasificación que ya conocemos de las cuentas. En la columna del detalle, ahí vamos a poner las cuentas que participan en cada asiento, no el detalle de lo que se compró, ni de lo que se vendió, ni nada, sino las cuentas que aparecen en la operación. Y en la columna del debe y el del haber vamos a ir haciendo las anotaciones de los importes correspondientes a esas cuentas. Ahora vamos a ver qué significa la columna del debe y la columna del haber. Vamos primero con la columna del debe. El debe es la parte del asiento contable donde se registran los aumentos de activo, los aumentos de gastos, las disminuciones del pasivo, las disminuciones del patrimonio neto y las disminuciones de las ganancias. Entonces, en la columna del debe, si recordamos la clasificación de las cuentas, los aumentos de activo van a ser, por ejemplo, mercaderías, cajas, muebles y útiles, etc. Y las disminuciones de pasivo, un pasivo, por ejemplo, puede ser proveedores. Una disminución de ingresos puede ser comisiones cobradas, ¿sí? Eso significa el debe. Veamos entonces que, por lo tanto, el débito, que hablaba la partida doble, en contabilidad significa incrementar las cuentas que tienen saldo deudor. En esta parte donde tenemos que recordar el cantito que hacíamos antes, que decía, por ejemplo, las cuentas de activo tienen saldo deudor, aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Bien, entonces, el débito en contabilidad incrementa las cuentas de débito, o sea, las de saldo deudor, y disminuye las cuentas de crédito, o sea, las cuentas que tienen el saldo acreedor, a través del asiento contable que se registra en la columna del debe. Veamos qué es la otra columna, la columna del haber. El haber es la parte del asiento contable donde se registran los aumentos del pasivo, de las cuentas del patrimonio neto, de las cuentas de ingreso, y se registra las disminuciones de las cuentas de gastos, por ejemplo, costo de la mercadería vendida. Por lo tanto, el crédito, para nosotros en contabilidad, incrementa las cuentas de crédito o de saldo acreedor y disminuye las cuentas de débito o de saldo deudor, también a través del asiento contable, y eso lo vamos a registrar en la columna de la derecha, que es la columna del debe. Perdón, del haber. Todas cuentas tienen saldo. Eso lo habíamos visto al principio de la materia, donde veíamos las partes que tiene una cuenta. El nombre, la parte numérica, etc. Bueno, acá aparece el saldo. El saldo de una cuenta es la diferencia entre el debe, entre la columna de la izquierda, y el haber,
que es la columna de la derecha. ¿Y qué saldo pueden tener las cuentas? Deudor, saldo acreedor o quedar saldadas cuando las dos columnas son iguales. A continuación les he puesto un ejemplo del libro mayor, en este caso de la cuenta banco. Y como pueden ver en celeste tenemos a la izquierda el total de la columna del debe y a la derecha 4.350 es el total de la columna del haber. El saldo, ¿cómo se obtiene? Restando la columna del debe menos la columna del haber. En este caso, como un banco es patrimonial del activo y tiene saldo deudor, el saldo va a quedar en la columna del debe. Veamos entonces, ya que conocemos la partida doble, las reglas de la partida doble, el libro diario, cómo se realiza un asiento. Acá tenemos un ejemplo. Esta es una compra de mercaderías por 100 pesos y que se pagó en efectivo. Fíjense. Lo primero que tenemos que hacer es, antes de registrar el asiento, es colocar la fecha que sucedió el hecho y ahora sí vamos a registrar. ¿Qué registramos primero? En la parte del espacio que dice detalles, a la izquierda, siempre a la izquierda, se colocan las cuentas que van a ir con débito, es decir, las que se van a debitar. En este caso, mercadería, porque hemos comprado mercadería. Después, ¿qué hacemos? Colocamos en la columna del debe el importe por el cual ingresa esa cuenta. Luego, lo que hacemos es, en el renglón que sigue, es colocar a la derecha de ese espacio las cuentas que se acreditan, siempre teniendo presente que hay que poner antes del nombre de la cuenta la letra A. Esto nos va a dar referencia de que estamos haciendo crédito a esa cuenta. Y lo podemos leer en este caso a caja o podemos decir contra caja, pero siempre va anteponiéndose a la cuenta que vamos a acreditar la letra A. Y a continuación, en la columna del haber, vamos a poner el importe. Y por último, en la parte inferior del asiento, vamos a poner una referencia. Como pueden ver en el ejemplo dice según factura y ponemos el número de factura. Esta referencia nos va a referenciar, valga la redundancia, a qué se debe este asiento que hemos realizado. Bien, bueno, espero que les haya servido y seguimos trabajando en clase. Gracias, chicos.